de lo que va a ser el paro general del 9 de mayo, que dice la CGT está absolutamente confirmado, más allá de que el gobierno quiera dejar una puerta abierta para negociar durante esta semana. Hernán, ¿cómo lo viste? En principio podemos decir que el aparato sigue vivo porque había mucho micro ayer, ¿no? ¿Cómo estás? Sí, ¿cómo estás, Nuria? Mira, yo la foto de la CGT no la veo tan mal como veo la película de la CGT. A ver. No te invitan a la asunción de Javier Milei, primero que nada. Después, la elección de Sergio Massa con todo el apoyo de la CGT el año pasado fue una catástrofe en el balotaje. Mm. Después, se aprueba la reforma laboral con la mayor cantidad de votos de cualquier otra reforma. Digo, ninguna reforma en la votación en el Congreso del martes tuvo tantos votos como tuvo la reforma laboral, Nuria. Prácticamente la izquierda y el kirchnerismo los únicos que votaron en contra. Y esa es una votación anti-CGT, anti-sindicato sobre todas las cosas. Ellos lograron que se retire el aporte solidario, que es que los empleados que no son afiliados terminan haciendo un aporte igualmente a los sindicatos, pero me parece que la película no va bien, más aún cuando en el Senado, porque no es una elección con representación proporcional la que elige a los senadores, aún cuando en el Senado se puede revertir todo esto, la película va mal, más allá de que la foto después de la votación del Senado no termine tan mal, Nuria. A ver, cuando vos decís la película, entendemos también que, o sea, estamos como, ¿en qué momento de la película podemos decir? ¿En el nudo? Claro, estamos en un momento en el En que el la nudo, CGT pasamos la empieza a sentir. introducción, estamos en el nudo, no sabemos cómo va Sí, a ser el final de la película. Y el final lo a vamos a ver, ver cuándo. Nuria, ¿Cuándo la la CGT terminarías? la terminaría en un momento en el que el peronismo pierde en el Senado la mayoría o pierde la primera minoría, y todos los que se la tienen jurada a la CGT, que es prácticamente todo el resto del arco político, incluso la izquierda, se la cobran. Mm. En ese momento yo diría que la CGT, que ahí estamos en el clímax de la historia. ¿Por qué? Porque la CGT, Nuria, necesita una contraparte PJ fuerte en el Congreso. Insisto con esto, desde 1946 la CGT necesita en el Congreso una contraparte PJ fuerte o acuerdos con el PJ. Digo, la primera ley que saca Frondizi fue una ley acordada con Perón de asociaciones sindicales que beneficia a la CGT y retrotrae todo lo que había hecho la dictadura. Sí. Entonces, la CGT necesita en el Congreso una contraparte justicialista, PJ, fuerte. Esa contraparte no está más en la Cámara de Diputados, está en el Senado, como históricamente fue el Senado, casi un monólogo peronista. ¿Pero por qué está en el Senado, Nuria? Porque la elección de Senado no es de representación proporcional, es por un accidente electoral, te diría. Cuando vos elegís los senadores, dos por la mayoría y uno por la minoría. No es uno a cada fuerza con representación proporcional. Esto terminó salvando en la última elección al bloque PJ en el Senado de verse groseramente disminuido. Pero Sí. es un accidente electoral, es Sí. algo que la dinámica, la película, no va bien, Nuria. Sí. ¿Vos qué crees que va a pasar en el Senado finalmente? ¿Te referís a que ahí está, digamos, el voto peronista que se hace escuchar? Digo, pero también es cierto que hay muchos gobernadores que hoy podrían pretender que la cosa o ponerle un freno al gobierno en el Senado, pero también están mirando hacia adentro de sus provincias, entonces empiezan a dar señales, por un lado, de acompañar al presidente en este proyecto por la necesidad de sus provincias, pero también porque entienden que le tienen que dar las herramientas para cortar el discurso de no puedo hacer porque no me da la oposición lo que necesito para concretar las reformas estructurales que el país, o sea, si le va mal con las herramientas dadas. Bien, ahí tenemos que tener en cuenta un par de cosas. El gobernador Uñac, el ex gobernador Uñac y la ex gobernadora Lucía Corpacci, uno de San Juan y el otro de Catamarca, ¿van a votar en contra del régimen de grandes inversiones mineras? Estos dos senadores que están en el bloque PJ,
que tienen otros 2 senadores que los acompañan. Estamos hablando de 4 senadores PJ. ¿Van a votar en contra del régimen de grandes inversiones mineras? Porque en diputados, Nuria, los diputados del peronismo de San Juan y del peronismo de Catamarca votaron a favor del régimen de grandes inversiones, que en este caso yo lo llamo mineras porque es sobre todo para la minería. Sí. Entonces ahí ya podríamos tener un quiebre en el bloque PJ. Sí. Después, lo de Hugo Moyano fue una amenaza, porque seguramente hubo financiamiento de la CGT, como lo hay desde siempre, especialmente de 1983, para las campañas del peronismo en el interior del país y también acá. Entonces fue prácticamente una amenaza en la que dijo, bueno, yo te ayudé a vos, seguramente con financiamiento, especulo yo, entonces vos ahora te comprometiste a votar en contra, entonces tenés que votar en contra. Pero yo no sé si el capítulo laboral es el más débil en el Senado. Hay diferentes capítulos y en este momento hay una gran negociación. Sí, lo que te puedo decir es que si el presidente puso paños fríos, bajó un poquito la temperatura y la euforia después de la aprobación de diputados, es porque no sabe lo que va a pasar en Senado. Y lo último que recibió el Senado fue un cachetazo bien fuerte, con 45 votos en contra de su decreto de necesidad de urgencia número 70. Y si la CGT se termina quedando, digamos, sin esa alianza que vos te referías al principio, digo, ¿qué vida le ves al poder, ¿no? de la CGT? Ahora tenemos una movilización que pareciera no va a aflojar. No sé si vos le ponés alguna cuotita de esperanza. Habló el ministro del Interior. Yo ayer a la mañana que tuve la posibilidad de hablar con él, decía, bueno, todavía falta, ¿no? Para el 9 de mayo. Anunciaron un paro general con mucho tiempo de anticipación. ¿Qué posibilidad real crees que existe de que la CGT no vaya al paro? O desactive. Le veo una de 5. Una posibilidad en 5 que no vaya al paro. Nada. Sería un papelón. Sí, baja. Sería un papelón. Sería como cuando Moyano suspendió el paro contra Duhalde por lluvia y el país se hundía en la recesión. Bueno, pero ya pasó, puede pasar, ¿o no? Digo, Lo que pasa es que son situaciones distintas. ¿Por qué? Porque hoy el peronismo está débil y en ese momento, cuando él superó el paro por lluvia, el peronismo estaba en el gobierno y no estaba débil. De hecho, sumando los 3 candidatos de la elección que siguió, sacó más del 60% de los votos, Menem, Rodríguez A y Kirchner. Estamos en otra situación de un partido justicialista débil y de un peronismo débil. Veamos la estructura, Nuria. ¿Cuál es la estructura? 37% de los trabajadores en la Argentina están sindicalizados. Es uno de los mayores, es el mayor porcentaje de América Latina y es alto incluso en todo el mundo. Sí. Después, manejan la mitad del sistema de salud. Los sindicatos en la Argentina manejan la mitad del sistema de salud, lo que hace cajas multimillonarias. Y estas cajas no la tiene ningún otro sindicalista latinoamericano, ni siquiera en España la tienen, que viven de los pequeños aportes que les hace el Estado español. Comisiones Obreras vive en España de los aportes que les hace el Estado español, no vive de los aportes de los trabajadores. Entonces, es un sindicalismo que nunca fue derrotado, porque o tuvo de aliado a los gobiernos peronistas o a los gobiernos militares, o tuvo de aliado a la calle, insisto, o al mismo electorado tuvo de aliado, que la terminó salvando un cordobazo cuando se avanzaba en su contra, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cuáles son los aliados, Nuria? No están más las Fuerzas Armadas, el peronismo está en caída electoral, los otros se la tienen jurada, por eso te votan en contra, los radicales te la tienen jurada, los liberales te la tienen jurada, parte de la centroizquierda te la tiene jurada. Entonces yo lo que veo es una película que va mal para esa estructura de la CGT que controla la mitad del sistema de salud, que tiene 37% de sindicalización. Sí, ahora, digo, justamente, si la ves a la CGT sola, ¿no? Con la espalda de los libertarios, de los liberales, de los radicales, de la izquierda. Y del electorado. Claro. Pero entonces, digo, si el electorado demuestra que no quiere... Ayer claramente la movilización era una movilización, por eso yo decía esto de que el aparato está vivo, porque
La verdad, no sé si vos conocés alguno, pero yo no conocía a ningún trabajador que solito decidiera ir ayer a la movilización de la CGT. Entonces, Son los que peor imagen tienen en cualquier encuesta. claro, Están por eso, arriba de junto con ahí el yo me resto del agarro peronismo. porque la CGT si algo supo siempre fue moverse donde calienta el sol muy bien. Entonces, ¿crees que de todos modos van a ir a ese paro del 9 de mayo, entendiendo que la sociedad lo rechaza? Las mismas evaluaciones que ellos hacen les demuestran esto, ¿no? Que están como venidos a menos por todos lados. Para mí tienen que ir al paro, Nuria, porque tienen que ganar tiempo para tener una nueva estrategia, que yo creo que no tienen, y de ahí viene el nerviosismo de Moyano amenazando a los senadores, porque es prácticamente amenazando a los senadores de su propio partido. Entonces, Sí. por qué Moyano se iba a postular por las listas el año pasado de Daniel Scioli, por ejemplo? Digo, había toda una especulación de por qué lo iba a hacer y eso se terminó cayendo, lo cual fue un papelón incluso para él. Estamos hablando de alguien con mucho poder, Nuria. Entonces, sí, acá el límite, el dique de contención es el Senado. No es el electorado, no son las Fuerzas Armadas aliadas porque fueron desactivadas, no es el peronismo en general porque perdió 6 provincias y está muy mal evaluado por la opinión pública, no es la opinión pública. Entonces, digo, tu última dique es el Senado. Lo fue en 1984 cuando Alfonsín trató de pasar su propia reforma sindical y perdió por un voto. Sí. Entonces digo, vos te queda tu último dique, que es el Senado, sin el apoyo de la opinión pública, sin el apoyo de ningún otro factor de poder, porque yo creo que ni la iglesia te termina apoyando. Entonces van a tener que tener una nueva estrategia, porque el proceso no pinta bien para nada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que puede llegar a suceder? Bueno, los sindicatos más fuertes, los que te pueden parar el país, petroleros, que impiden que la Argentina obtenga divisas por los hidrocarburos, los relacionados al agro, como los aceiteros, los trabajadores de los puertos, todo lo relacionado a la generación de dólares. Y los que te pueden parar el país a través del transporte, como camioneros, UTA, a eso los veo en una mejor posición que todos los que están abajo, Nuria. Claro. A los que pueden ir uno por uno. Claro. Porque uno dice que el gobierno de Menem fue reformista, ¿no? Pero lo cierto, Nuria, es que el ministro Caro Figueroa, renuncia sobre finales del mandato de Carlos Menem porque Menem hace un acuerdo con la CGT por el que divide en dos el periodo de prueba, no elimina la ultraactividad, es decir, los convenios viejos, y además patea la desregulación de las obras sociales para De la Rúa. Sí. Desregulación de las obras sociales que nunca se aplicó durante el gobierno de Menem. Y ahí renuncia el ministro reformista de Carlos Menem, sobre el final Caro Figueroa. Sí. Por eso lo que quiero decir es que el gobierno de Carlos Menem, aunque tuvo ministros de economía liberales y supuestamente fue súper liberal, no derrotó ni al movimiento obrero ni a los sindicatos. No, Argentina, claro, es uno de los pocos países de Occidente donde los sindicatos todavía no han sido derrotados, Nuria. Bueno, me quedan un montón de preguntas en realidad para hacerte, pero tengo que ir cerrando, teniendo en cuenta que, digo, la ley fue muy edulcorada, ¿no? En realidad parece, la CGT niega que exista un acuerdo con el oficialismo en este sentido, pero pareciera que sí, que la presión ejercida por los sindicatos terminó con periodos de prueba acortados, con el aporte solidario que se sacó del dictamen, con el fin de la prórroga de los mandatos consecutivos, digamos, había un límite para eso. El presidente se había llenado la boca inclusive con eso mismo y esto no se trató. ¿Esto igual no los deja conformes? Y te pido la respuesta corta y tengo que cerrar. Lo que pasa es que, Nuria, no es una democracia perfecta la relación entre la base y la cúpula no es una democracia perfecta en la que hay pluralidad y se presentan muchas listas, pero hay una relación. Antonio Caló se le dio una patada en el traste en la Unión Obrera Metalúrgica en una elección sindical. Digo, hay una relación entre lo que quieren las bases y los que están en la cúpula. No está totalmente quebrado eso y nunca lo estuvo. Entonces, ¿a qué le tienen miedo? La cúpula. La cúpula levantaría el paro, esta es la verdad.
a las bases. Claro. Porque en las bases también está la izquierda, que no le tienen miedo a los gordos y no le tienen miedo a la cúpula. Por eso, pero a las Está el bases no PIT. les alcanza lo que se cerró en el Congreso. No, por eso se va al paro. Claro. Yo creo que es un paro que lo quieren las bases y no lo quiere la cúpula. Pero para las bases, digo, lo que le quedó pendiente de la ley, ¿qué fue? Más allá La de... reforma laboral, el aumento del periodo de prueba, por ejemplo, Nuria, que podía ser, que ahora puede ser de una cantidad y lo duplican prácticamente. Es una discusión que viene hace 30 años. O sea, las bases no querían nada, no un poco, nada. porque el periodo de prueba era mucho más en en prácticamente principio. un rompehuelgas. Claro. El trabajador independiente es prácticamente un rompehuelgas. O sea, digo, la reforma tiene cosas adentro bien fuertes. Lo que sucede es que si uno toma la cúpula sindical como empresarios de las obras sociales que aparte dan el servicio del sindicato o que tienen a los sindicatos como para presionar, para sostener, todo en la mitad del sistema de salud que son las obras sociales sindicales, vos no podés desairar a las bases groseramente, porque te pasa lo de Antonio Caló. Claro, claro.